Buenas, mi nombre es Néstor Luna y les voy a hablar sobre la adquisición de los derechos y el patrimonio. En el ámbito jurídico, el derecho de una propiedad representa la facultad de dominio sobre un bien, permitiendo el ejercicio de determinadas facultades que caracterizan a su titular. La adquisición de derechos patrimoniales y la composición del patrimonio han evolucionado desde el derecho romano, proporcionando diversas formas y clasificaciones que aún influyen en la jurisprudencia contemporánea. Los modos de adquisición de una propiedad los podemos explicar como que la adquisición en términos jurídicos se entiende como la incorporación de un bien o derecho a la esfera patrimonial de una persona dentro del derecho privado. Este proceso se lleva a cabo de varias maneras, dependiendo de los bienes o derechos que se busque adquirir, y los modos de adquisición de estos se pueden dividir en dos grandes categorías, como los modos originarios y los modos derivativos. En los modos originarios de adquisición tenemos que estos se caracterizan por permitir al adquiriente obtener el dominio de un bien de manera directa, sin que exista un titular previo. En otras palabras, estos modos no dependen de una transmisión anterior y por tanto suponen la creación de un derecho de propiedad original sobre el bien. En los modos derivativos de adquisición podemos decir que son aquellos en los que el derecho de propiedad se adquiere mediante la transmisión de un titular anterior. Este proceso implica una transferencia de propiedad de una persona a otra y tiene diversas formas reconocidas en el derecho romano. Hechos y actos jurídicos. La distinción entre hechos y actos jurídicos es fundamental en el derecho. Los hechos son sucesos que ocurren en la realidad y pueden o no tener consecuencias legales. Los hechos jurídicos, en cambio, generan efectos en el ámbito del derecho. A su vez, los actos jurídicos son aquellos realizados intencionalmente con el objetivo de producir efectos legales. La cosa en el derecho, se puede decir que en el derecho romano, la cosa o res se refiere a todo objeto susceptible de derechos patrimoniales. Las cosas pueden ser objeto de posesión y representar una utilidad económica. De acuerdo con Hurtado, se entiende como cosa aquello que puede ser intercambiable y estimable en dinero, aportando beneficios al poseedor. En los derechos reales y los derechos personales, tenemos que los derechos reales son aquellos que crean una relación directa entre una persona y una cosa, sin intermediarios, y confieren al titular un poder absoluto sobre el bien. Un ejemplo de esto es que pueden incluir la propiedad y a la servidumbre. Y por otro lado tenemos que los derechos personales o de crédito se establecen entre dos personas, donde una, que viene a ser el acreedor, tiene el derecho de exigir una prestación de la otra, que es el deudor. Entre los elementos de la obligación tenemos al sujeto activo, que es el acreedor o persona a favor del cual el deudor debe cumplir la prestación. Al sujeto pasivo, que es el deudor o quien debe cumplir la obligación a favor del acreedor, y tenemos el objeto de la obligación, que puede constituir en dar, hacer o no hacer algo. Es una prestación que debe ser lícita, posible y económicamente evaluable. En el patrimonio y sus elementos tenemos que comprende los derechos y obligaciones de una persona que tienen valor económico. En la concepción moderna, el patrimonio es la suma de los activos de una persona, menos sus deudas. El patrimonio tiene varias acepciones que incluyen el patrimonio cultural, corporativo y colectivo. Entre sus elementos podemos destacar los derechos y obligaciones, que constituyen un conjunto de relaciones jurídicas conexas con un fin específico, es su significación económica, que incluye solo las relaciones económicas que forman parte del patrimonio, y la titularidad. Un individuo o entidad posee el patrimonio actuando como el centro de sus relaciones jurídicas. Esto es todo, muchas gracias.